ni bien se enteren, nos enteremos, va a salir oficialmente. Bien, a ver, Porque vamos lo a... había visto, lo vi anoche a última hora y no sabía qué era. Para compartir, yo creo que, a ver, intenten paso ustedes compartir directamente, ¿pueden? El que tenga la presentación, porque yo no tengo nada para editar. Que pruebe Team ya. Ah, perfecto. Hola. Buenísimo. Sí, genial. Buenísimo. Yo me quedo escuchando, ¿no? Así que no. La idea más que nada, debido a que vimos en Facebook que todos querían pie, era encarar más que nada el tema, primero viendo huesos, después viendo articulaciones y por último viendo músculos. Yo voy a empezar dando los huesos, luego va a seguir Santi con las articulaciones y después va a seguir Paz con los músculos. Más que nada, a ver... Ahí está. Bueno, primero vamos a hablar un poco de generalidades de los huesos del pie. Vamos a tener que el pie cuenta con 26 huesos que van a estar dispuestos en 3 grupos. Desde posterior hacia anterior, vamos a contar con el tarso, el metatarso y las falanges. Primero vamos a empezar hablando del tarso, que va a estar constituido por 7 huesos, que están distribuidos en 2 hileras. Como podemos ver en la imagen, una hilera posterior, formada por el astrágalo y el calcáneo, y una hilera anterior, formada por el cuboides, escafoides y las 3 curvas. Vamos a empezar describiendo el astrágalo, que es un hueso corto, ligeramente aplanado, de arriba hacia abajo. Cuenta con 3 porciones, una parte posterior o cuerpo, una parte anterior o cabeza, y una parte intermedia que sería el cuello. Este posee 6 caras, una cara superior, una cara inferior, anterior, posterior, lateral y medial, o interna y externa. Vamos a empezar con la cara superior, que está ocupada, como podemos ver, en su mayor parte por una superficie articular, que es cuadrilátera. Esta va a ser convexa de adelante hacia atrás y cóncava en sentido transversal, formando lo que sería la polea astragalina. Por delante de la polea astragalina vamos a tener una superficie que corresponde a la parte superior del cuello, en la cual podemos encontrar, como podemos ver, distintos agujeros vasculares. Bien, ahora en la cara inferior del hueso, esta va a articularse con el calcáneo, va a poseer 2 carillas articulares, una antero-interna y una postero-interna. A su vez, la carilla antero-interna está subdividida en realidad en 2 carillas secundarias, una anterior y otra posterior, y la postero-externa es más grande y tiene una dirección que va hacia abajo y hacia atrás. Entre estas carillas podemos observar un canal rugoso, que es la ranura astragalina, que junto con la parte correspondiente del calcáneo va a formar lo que sería el seno del tarso. Bien, ahora en la cara externa, acá lo podemos ver el hueso aislado y acá articulado formando el pie. Vamos a tener que presenta una superficie articular triangular con una base superior y un vértice inferior. Y un detalle es que en la base superior se va a continuar con el borde externo de la polea astragalina que nombramos anteriormente. La cara interna, como podemos observar, es algo menos elevada que la cara externa. Presenta una superficie articular para el malleolo tibial. Esta superficie articular tiene una forma de coma horizontal y por delante de la coma vamos a tener una superficie rugosa que sería la cara interna del cuello. Luego, por debajo de la concavidad de esta superficie articular, desde la parte anterior hacia la parte posterior del hueso, vamos a tener que se inserta el fascículo profundo del ligamento lateral interno de la articulación de la garganta del pie.
Ahora podemos observar en esta imagen la cara anterior, visto desde una vista interna, como en la imagen anterior, y visto desde el superior. Se puede denominar también como cabeza del astrágalo. Esta se va a articular con la cara posterior del hueso escafoides, pero como la carilla del hueso escafoides es más pequeña que la cabeza del astrágalo, va a tener una parte que se denomina extraescafoidea, que tiene una forma de triángulo y se va a relacionar con el ligamento calcáneo escafoideo inferior. Un detalle es que la cabeza del astrágalo, como podemos ver, no se continúa en línea recta con el cuerpo del mismo, sino que presenta un ángulo de inclinación, uno de declinación y un ángulo de torsión. Este ángulo de torsión, a medida que vamos creciendo y vamos caminando, va a ir aumentando y llegar a un promedio de 45 grados más o menos. Ahora en la cara posterior no hay tanto que decir, simplemente que en su parte más interna vamos a tener un canal que va a dar paso al músculo flexor propio del dedo gordo. Ahora bien, seguimos con el calcáneo, que es el hueso más voluminoso del tarso. Como vemos, descansa sobre el suelo. Va a presentar las mismas caras que el astrágalo. Vamos a empezar con la cara superior, que como vemos, en sus 2/3 anteriores vamos a tener una carilla articular antero-interna, que a su vez está subdividida en dos carillas secundarias, una anterior y una posterior, y una carilla postero-externa. Entre estas dos carillas vamos a tener la ranura calcánea, que junto con la correspondiente del astrágalo, como dijimos antes, va a formar el seno del tarso o hueso calcáneo astragalino y va a prestar inserción al ligamento interóseo de la articulación calcáneo astragalina. Bien. Ahora, en la cara inferior vamos a ver que a simple vista podemos observar que es bastante irregular. Va a presentar agujeros vasculares en casi toda su extensión. De posterior hacia anterior vamos a ver dos protuberancias, tuberosidades, una tuberosidad interna y una tuberosidad externa. Como vemos, la interna es mucho más voluminosa y en ella se van a insertar los músculos del flexor cortoplantar y el aductor del dedo pequeño del pie. Si seguimos hacia anterior, vamos a tener una superficie rugosa, más o menos plana, donde se va a insertar el ligamento calcáneo cuboideo inferior, y más hacia anterior, otra tuberosidad que se denomina tubérculo anterior, donde se insertan fascículos del ligamento calcáneo cuboideo inferior. Todo esto se va a ver con más detalle en el Power de Santos y de Paz. Ahora seguimos con la cara lateral o cara externa del calcáneo. Esta va a estar relacionada directamente con la piel, y como podemos observar, en la unión de los 2/3 posteriores con el tercio anterior del hueso, encontramos lo que se denomina tubérculo externo del calcáneo, que por encima de este va a haber un canal que por donde va a pasar el tendón del músculo peroneo lateral corto, y por debajo el tendón del músculo peroneo lateral largo. Bien. Un detalle que me olvidé es que en esta parte, más hacia superior y posterior de este tubérculo externo del calcáneo, suele haber una rugosidad para la inserción del ligamento peroneo calcáneo. Esto se va a ver en la articulación que va a nombrar Santiago después. Ahora bien, cara medial o cara interna va a constituir un canal que tiene una dirección oblicua, que va a ir hacia adelante y hacia abajo, es decir, con esta dirección. Esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Por este canal van a pasar distintos músculos, vasos y nervios que van a abandonar la parte posterior de la pierna y se van a dirigir hacia la planta del pie. Va a estar limitado por atrás, hacia atrás, por la tuberosidad interna, que es la que nombramos en la vista inferior, y hacia anterior por el sustentáculum tali, que estoy señalando. Luego vamos a tener la cara anterior, que posee una carilla articular cóncava de arriba hacia abajo y convexa transversalmente, que se va a articular con el hueso cuboide.
la cara posterior, como podemos ver a simple vista, la parte inferior es más ancha que la parte superior. En la mitad inferior se va a insertar el tendón de Aquiles y en la mitad superior vamos a encontrar una bolsa serosa que la va a separar del tendón de Aquiles. Ahora bien, seguimos con el cuboides, que va a estar en relación hacia posterior con el calcáneo, hacia medial con la tercera cuña, el hueso navicular, y hacia anterior con el cuarto y quinto metatarsiano. También va a poseer 6 caras. Vamos a empezar hablando por la cara superior, que solamente va a estar cubierta por ligamentos y el músculo pedio. La cara inferior es la más importante de sus caras. En la parte media podemos observar la tuberosidad o cresta del cuboides, que va a dividir la cara de este hueso en dos. Una parte posterior, que está destinada a inserciones musculares y ligamentosas, y una parte anterior que forma el canal del cuboides. Este canal, en una persona fresca, o sea, una persona viva, va a estar cubierto por el ligamento calcáneo cuboideo, formando un conducto, que por este conducto va a pasar el tendón del peroneo lateral largo. Siguiendo con la cara posterior, que es la que vemos a la derecha de la imagen, esta va a presentar una superficie articular de forma triangular que se va a articular con el calcáneo. La cara anterior es la misma imagen. La parte izquierda de la pantalla vamos a tener que está dividida en dos carillas articulares. Una carilla interna destinada al cuarto metatarsiano y una externa destinada al quinto metatarsiano. Luego, en esta vista, que en realidad no es una vista lateral, sino sería una vista anterolateral, esta sería la cara lateral, vamos a tener que en la parte media se encuentra una superficie articular de forma más o menos oval para el tercer cuneiforme, y hacia posterior vamos a encontrar una carilla articular en realidad bastante menor, que está destinada para el escafoides. Luego seguimos con la cara lateral del pie, con la cara lateral, perdón, del hueso, que simplemente va a estar formando el borde lateral del pie. Ahora seguimos con el hueso escafoides. El hueso escafoides, a diferencia de los que venimos nombrando hasta ahora, va a presentar dos caras, dos bordes y dos extremos. Este se va a articular con el astrágalo hacia posterior, con las tres cuñas hacia anterior y con el cuboides hacia lateral. En lo que respecta a las caras, en esta imagen de la izquierda, la imagen superior izquierda, vamos a tener una cara posterior que presenta una cavidad profunda, que tiene una forma redondeada, que se va a articular con la cabeza del astrágalo. La cara anterior está dividida en tres por dos crestas, delimitando así tres carillas articulares correspondientes a cada una de las cuñas. A su vez, como dije, tiene dos bordes, uno superior y uno inferior, que son rugosos y prestan inserción a distintos ligamentos. Y en el borde inferior podemos observar que a veces se encuentra una carilla articular para el hueso cuboides, acá señalado y con su referencia correspondiente. Luego, en los extremos vamos a tener un extremo externo que va a unir el borde superior con el borde inferior, y uno interno en el que se encuentra el tubérculo del escafoides, que está señalado con el número 4, donde se inserta el tendón principal del músculo tibial posterior. Ahora ya con el tema de las cuñas vamos a ir un poco más rápido. Simplemente decir que son tres cuñas. De medial a lateral vamos a tener la primera cuña, la segunda cuña y la tercera cuña. También se las puede denominar a la primera como cuña grande, a la segunda como cuña pequeña y a la tercera como cuña mediana. Las cuñas poseen cuatro caras, una base y un vértice.
No nos vamos a detener mucho en esto, simplemente decir que la primera cuña va a estar articulada con hacia posterior, va a estar articulada con el escafoides, hacia medial con la segunda cuña y hacia anterior con el primer metatarsiano. Después vamos a tener que la segunda cuña se va a articular hacia medial con la primera cuña, hacia posterior con la carilla articular media del escafoides. Recuerden que tiene 3, que están divididas por 2 crestas. Hacia lateral con la tercera cuña y hacia anterior con el cuarto metatarsiano. Luego vamos a tener la tercera cuña, que una particularidad de esta es que hacia medial o hacia interior va a presentar 2 carillas articulares, una anterior destinada al segundo metatarsiano y una un poco más posterior para la tercera cuña. A su vez, hacia lateral también va a presentar 2 carillas articulares, una posterior que es de forma oval para el hueso cuboides y hay una inconstante que es para el cuarto metatarsiano. A su vez, otro detalle que podemos observar en esta imagen es que tanto la segunda como tercera cuña tienen una base o cara inferior y un vértice o borde superior, a diferencia de la primera cuña, perdón, una base superior y un vértice inferior, a diferencia de la primera cuña que tiene una base inferior y un vértice superior, como podemos observar. Esta imagen simplemente es para recordarles que pueden existir, en realidad existen distintos huesos supranumerarios que según la bibliografía no son tan raros como creemos. Hay algunos que tienen una frecuencia de 10 cada 100 personas, así que no es nada del otro mundo, por así decirlo. Y luego vamos a hablar del metatarso, que va a estar formado por los 5 metatarsianos. De medial a lateral vamos a tener primero, segundo, tercer, cuarto y quinto metatarsiano. Estos van a estar articulados en su borde posterior o proximal entre sí y con el tarso, y a medida que van hacia anterior se van a separar por el espacio interóseo. Vamos a tener que son huesos largos, por lo tanto van a presentar un cuerpo y 2 extremidades, una posterior y una anterior. Presentan características generales y específicas. Para remarcar algunas características generales, simplemente vamos a decir que el cuerpo tiene una curvatura con concavidad inferior, están ligeramente torcidos sobre su eje, por eso a medida que van hacia anterior es como que se aproximan hacia la cara interna. Después son triangulares, por lo tanto van a tener 3 caras y 3 bordes. El extremo posterior, como dije, se van a articular entre sí y con el tarso, y en el extremo anterior se van a articular con las falanges. También van a presentar características diferenciales que nos permiten diferenciar los distintos metatarsianos. Simplemente nombrar que el primero es corto y voluminoso, el segundo es el más largo, el tercero sobresale con respecto al cuarto hacia anterior, pero a su vez el cuarto va a sobresalir hacia posterior en relación al tercero, por lo tanto van a tener una longitud similar, y el quinto es mucho menos voluminoso, como podemos observar en la imagen. A su vez, los metatarsianos, el primero se va a articular, como dije, con 3 huesos, va a ser la primera cuña, el segundo metatarsiano y la primera falange del primer dedo. El segundo se va a articular con 6 huesos, que son las 3 cuñas, el primer metatarsiano y el tercer metatarsiano, y hacia anterior con la primera falange del segundo dedo. Luego el tercero se va a articular con 4 huesos, que van a ser la tercera cuña, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano y primera falange del tercer dedo. El cuarto se va a articular con el cuboides hacia posterior, la tercera cuña, el tercer y quinto metatarsiano y hacia anterior con la primera falange del cuarto dedo. Y por último, el quinto metatarsiano se va a articular con el cuboides,
el cuarto metatarsiano y la falange proximal del quinto dedo. Acá les dejé un cuadrito en el cual se resumen características diferenciales de los metatarsianos para que los puedan diferenciar en caso de que tengan que diferenciarlos. Y luego vamos a hablar de la falange, simplemente decir que hay, a excepción del primer dedo, hay 3 falanges por dedo. Estas de proximal a distal van a denominarse como primer falange, segunda falange y tercer falange. El primer dedo, como dije, tiene 2 falanges que solo van a ser la primera y la tercera, es decir, no tiene segunda falange. Y nada, ahora vamos a seguir con el power de articulaciones de Santi, donde van a usar bastantes de estas referencias que les nombré, y después con el de músculos de paz, que también van a usar las referencias. Paz, Santi. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Genial. Pon el tuyo. Dale, ahí Creo que estoy ya bien. podés. Ahí se ve bien. Sí, se va a poner. Ah, buenísimo. Bueno, yo de lo que voy a hablar un poco va a ser sobre la articulación del tobillo, es decir, la articulación con la extremidad inferior de la pierna y el astrágalo, así que bueno. En primer lugar, como objetivo vamos a ver cómo clasificar esta articulación, luego reconocer las distintas superficies articulares que vamos a tener y luego los medios de unión, que con esto nos referimos principalmente a los ligamentos. En cuanto a la clasificación, en primer lugar tenemos que hablar sobre el género y el tipo de articulaciones. En cuanto al género, sabemos que existen las diartrosis, que son las articulaciones muy móviles, las anfiartrosis, que son las articulaciones semimóviles, y por último la sinartrosis, que son las articulaciones que prácticamente no tienen movilidad. En este caso estamos en una articulación que tiene un amplio rango de movimiento, por lo tanto decimos que es una diartrosis. Y en cuanto al tipo, vemos que las superficies articulares tienen segmentos de polea que nos indican que estamos ante una articulación troclear o de tipo de Hinglim. Entonces, bueno, acá vemos como para esquematizar lo que es una articulación troclear. Y como ejemplo podemos hablar también de lo que es la articulación húmero-cubital, que también es otra troclear de lo que es el miembro superior. Bueno, ya hablando de lo que son las superficies articulares, sabemos, como bien dijimos recién, que va a articular la extremidad inferior de la tibia y el peroné con el pie. Entonces, por un lado vamos a tener a la pierna, que tiene la carilla articular inferior de la tibia, y el maleolo tibial, que se encuentra hacia la región interna, y hacia la región externa el maleolo peroneo. Y por otro lado tenemos el pie, que la carilla articular va a ser la tróclea astragalina, que también Hincho la llama como polea astragalina, que es otra manera digamos, de nombrarlo. Y bueno, y acá tenemos la imagen donde tenemos un corte coronal, donde vemos, por un lado, el maleolo peroneo, la carilla articular inferior de la tibia y el maleolo interno de la tibia. Y acá tenemos al astrágalo también con su carilla articular superior, y vemos que cómo encaja de forma, digamos, casi perfecta la articulación de la pierna con el astrágalo. Que a esto le vamos a llamar mortaja, ahora lo vamos a ver. Entonces, empezamos con las superficies articulares, tenemos la epífisis distal de la tibia con el peroné, vemos acá la carilla articular y el maleolo interno y el maleolo externo. Y vemos que, digamos, la articulación de la tibia y el peroné están unidas por estos ligamentos, es una articulación de tipo sindesmosis. Entonces tenemos este ligamento, que es el ligamento tibio-peroneo anterior, y luego tenemos este ligamento, que es el ligamento tibio-peroneo posterior. Estos dos ligamentos los que me van a permitir
es que se pueda formar la mortaja y que ambos huesos permanezcan bien unidos. Y por otro lado tenemos la otra superficie articular que va a ser del astrágalo, que sería la tróclea astragalina, que sería esto que estamos señalando acá. Entonces, cuando hablamos de mortaja, lo que nos referimos justamente es a esto. La forma que vemos que tiene la región distal de la pierna va a formar lo que es la mortaja peronea, que se asemeja a una pinza. Acá puse esta imagen, con esto nos referimos cuando decimos mortaja, que forma, digamos, esta estructura que va a encajar de manera perfecta con el astrágalo, ¿bien? Se asemejan bastante. Bueno, esto sería en cuanto a las superficies articulares. Luego vemos los medios de unión, vamos a tener en primer lugar una cápsula que se va a encontrar bordeando todo lo que es el contorno de las superficies articulares, y que esta cápsula en su interior va a estar recubierta por una membrana sinovial que va a secretar justamente líquido sinovial para poder perfundir a la articulación. Y luego tenemos a los ligamentos, que son extracapsulares, y tenemos dos, el ligamento colateral interno y el ligamento colateral externo. Y estos dos ligamentos se van a subdividir en distintos haces, que ahora los vamos a ver. En primer lugar empezamos con lo que es el ligamento colateral externo. Como vemos acá tenemos una imagen donde están todos los ligamentos, y esta es otra imagen que está con los huesos limpios para ir comparando. Entonces, de este lado vamos a tener tres ligamentos. Tenemos uno que se extiende hacia anterior, que va a ser el ligamento peroneo astragalino anterior. Vemos que se extiende desde el borde anterior del vértice del peroné hacia el cuello del astrágalo, bien, como lo vemos en las dos imágenes. Este es el ligamento peroneo astragalino. Luego tenemos el ligamento peroneo calcáneo, que se dirige desde el vértice del peroné hacia el hueso calcáneo, y vemos que va a estar en íntima relación con estos dos tendones, que van a ser el tendón del peroneo corto, que llega hasta acá, hasta el quinto metatarsiano, y luego tenemos el tendón del peroneo largo, que se hace profundo y va hacia el primer metatarsiano por la región plantar. Entonces vemos que este ligamento está en íntima relación con esos dos tendones. Y por último tenemos un ligamento posterior, que es el ligamento peroneo astragalino posterior. Una aclaración es que en la Target, el hueso astragalino también se lo llama como talus, entonces esto lo pueden encontrar como ligamento talo-peroneo anterior o talo-peroneo posterior, o talo-calcáneo también. Es una cuestión de cómo llamamos a los huesos. Y bueno, ahí tenemos las referencias. Luego pasamos a lo que es el ligamento colateral interno, que también se le llama ligamento deltoideo porque se asemeja a lo que es la forma de la letra griega delta. Y bueno, vamos a ver que en este tenemos por un lado un haz superficial y otro profundo. Vamos a ver que el superficial es el más voluminoso, que es el que vamos a ver ahora, en el cual tenemos tres haces, un haz anterior, que se descompone en dos ligamentos, uno medio y uno posterior. Entonces marcamos en primer lugar en amarillo el haz anterior, donde vemos que tenemos dos haces que se dirigen desde la tibia, o sea, desde el malleolo interno de la tibia hacia lo que es el cuello del astrágalo, como bien vemos en esta imagen también, y luego tenemos otro haz que se dirige también desde el malleolo interno de la tibia hacia el hueso escafoides o navicular. Bien, acá lo vemos de vuelta. Entonces, este se va a llamar ligamento tibio astragalino, y luego tenemos este que va a ser el tibio escafoideo. Bien, esos dos serían parte de lo que es el haz anterior. Una cosa a aclarar es que este sería tibio astragalino anterior, porque después vamos a ver que hay uno posterior. Luego pasamos al haz medio del ligamento deltoideo, que va a ser este, que vemos que se extiende desde el malleolo interno de la tibia hacia el hueso calcáneo, bien, y se extiende hasta hacia este tubérculo que vemos, que se llama sustentaculum tali, bien. Entonces, este sería el ligamento tibio calcáneo. Y por último tenemos el posterior, este que marcamos acá, que va a ser el ligamento tibio astragalino posterior.
o también se le puede llamar talotibial posterior, dependiendo de cómo llamemos al astrágalo. Bueno, esto sería lo que va a conformar el ligamento deltoideo. Esta sería la forma, en teoría, de letra delta, que le da el nombre de ligamento deltoideo. Y bueno, y por último, esto sería el as superficial. Y por último nos queda el profundo, que el profundo sería un solo ligamento que no lo esquematiza acá porque se iba a superponer, pero es un ligamento que es también tibio astragalino, como este que estamos marcando acá, pero a un plano más profundo. Ese sería digamos, el as profundo del ligamento deltoideo. Ahí tenemos las referencias. Y bueno, eso sería en cuanto a la articulación del tobillo. Y tenemos que dicha articulación, como es una troclear, nos va a permitir lo que es el movimiento de flexo-extensión. Entonces tenemos que, por un lado, la flexión va a ser cuando, digamos, inclinamos el pie hacia abajo, hacia inferior, eso va a ser flexión plantar. Cuando elevamos el pie hacia superior, va a ser dorsiflexión, o también le podemos llamar extensión. ¿Bien? Eso sería en cuanto a los movimientos que nos permite la articulación talocrural. Bueno, después lo que preparé también fue para hablar un poco sobre las articulaciones propias del pie, pero no entré en lo que son los ligamentos porque es un tema bastante extenso, así que vamos a hablar solamente de la clasificación de las articulaciones. Entonces, como bien les mostró Tincho hace un rato, podemos dividir a los distintos huesos en lo que es el tarso, que sería toda esta región, que a su vez se divide en una primera fila, que se compone del astrágalo y del calcáneo, y de una segunda fila, que se compone del escafoides, el cuboides y las cuñas. Después tenemos los metatarsos y las falanges. Entonces, comenzando por lo que es la primera fila del tarso, tenemos la articulación astrágalo-calcánea, o calcáneo-astragalina, donde vemos que va a articular la carilla inferior del astrágalo con la carilla articular del hueso calcáneo. Y vemos que la carilla inferior del astrágalo tiene una cierta concavidad que va a recibir una convexidad del calcáneo. Por lo tanto, vamos a estar hablando de lo que es una articulación de tipo trocoide. Bien, ahí establecemos entre estas dos líneas las dos filas del carpo y el metatarso. Bueno, luego tenemos que estos dos huesos, acuérdense que es una trocoide, van a articular con la segunda fila del carpo, y a esta articulación se le llama articulación mediotarsiana de Choparto, se le puede decir. O también se le puede decir articulación transversa del tarso. Entonces tenemos que se va a componer de dos articulaciones, principalmente la del calcáneo con el hueso cuboideo, donde vemos que la carilla articular anterior del calcáneo, que sería esta que marcamos acá, va a estar articulando con la carilla articular posterior del hueso cuboides, y ambas tienen carillas articulares que son de encaje recíproco. Entonces estamos hablando de una articulación en silla de montar, o articulación celar. ¿Bien? Entonces la articulación calcánea cuboidea va a ser una articulación de tipo celar. Luego tenemos que articula el hueso astrágalo con el hueso escafoides, y el hueso astrágalo se compone de un cuello y una cabeza, y el escafoides va a tener hacia posterior una cavidad glenoidea, y por lo tanto van a formar lo que es una articulación de tipo enartrosis, o de tipo esferoidea, como la que ocurre, por ejemplo, en el hombro. Entonces, enartrosis y silla de montar. Luego tenemos que las articulaciones entre sí, las intertarsianas anteriores, o sea, las articulaciones entre las cuñas y el escafoides, y entre la tercera cuña y el escafoides y el cuboides, van a ser todas articulaciones que tienen superficies articulares planas, por lo tanto estamos hablando de artrodias. Bien, entonces las intertarsianas anteriores son todas artrodias. Luego pasamos a las articulaciones que tenemos entre las cuñas y el hueso cuboides con el metatarso, donde también nos encontramos en las superficies articulares, son todas planas, por lo tanto hablamos de artrodias también. Bueno, con lo que sería la epífisis proximal del metatarso. Luego, la epífisis distal de los metatarsos con las falanges proximales
vamos a tener que, por parte del metatarso, nos encontramos con superficies articulares que son de tipo esferoidales, pero con una cierta aplanación. No son esferoidales como la cabeza del húmero, por ejemplo, no, son más bien un poco aplanadas, pero no dejan de ser esferoidales. Por lo tanto, las recibe una cavidad glenoidea y forman una articulación de tipo condilia. Bien, entonces la articulación metatarso-falángica va a ser una articulación de tipo condilia. Y por último ya tenemos las articulaciones interfalángicas, que van a ser igual que las interfalángicas de la mano, que se trata de articulaciones de tipo trocleares, es decir, que van a producir flexoextensión también. Así que bueno, ahí tenemos, ahí está todo lo que dije yo recién. Después el Power, si quieren, se lo subimos para que lo tengan de referencia. Y bueno, eso sería todo. Ahora Paz le va a dar... Pregunta si tienen dudas hasta acá, porque luego hablaron un montón y ninguno preguntó si tenían preguntas. Ah, sí, es verdad, me colgué. Pasa que no... No te das cuenta. Claro, no, sí, te colgué. Está muy Les bien. quedó... Chicos, una cosita. Antes de pasar, les muestro, te robo una imagen que tomé, que quiero aclararle una cosita. ¿Ven la imagen que estoy mostrando de la articulación? Te la robé esa imagen, Santi. Sí, sí, no hay drama, profe. Bueno, ¿cómo se llama esta articulación? Tiene un nombre propio, esta. ¿Saben? ¿Cómo lo dice la literatura? ¿Sí? La pueden encontrar como articulación de Lisfranc. ¿Sí? Y les hago esa salvedad porque es una articulación muy importante. Nosotros en el pie tenemos dos arcos, un arco longitudinal interno, el famoso arco interno que todos se lo ven. ¿Me van siguiendo? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, profe. Sí, se Ah, escucha. el arco longitudinal interno, y después tenemos un arco transversal, ¿sí? De esta manera el pie apoya en tres, es un trípode, ¿sí? A ver que no me veo yo. Es un trípode que tiene un apoyo en el talón, un segundo apoyo en la cabeza del primer metatarsiano en el grupo sesamoideo, y el tercer apoyo en el quinto metacarpiano. Eso se llama trípode de Haller, ¿sí? Ese trípode tiene el arco interno, que va del talón al primer metatarsiano, y un arco transversal que va del primer metatarsiano al quinto. Esta articulación de Lisfranc, que está dada por la base del segundo metatarsiano con primer cuña, segunda cuña, tercer cuña, el tercer metatarsiano y parte del primero. Esta articulación es muy importante, tiene unos ligamentos muy potentes, y si se lesiona esa articulación, se caen los dos arcos, ¿sí? Esto se aprendió mucho porque las lesiones que suceden a ese nivel alteran la anatomía, ¿sí? Así que si por ahí lo leen como articulación de Lisfranc, denle importancia, es esta articulación. Y si no, sépanla, esta articulación no la dejen pasar como una más, es el eje del pie. Se rompe esta articulación y el pie se cae. ¿Bien? Listo, ya aporto nomás. Sigan, Paz, todo tuyo. No, si tienen dudas, de últimas por ahí las pueden ir anotando al costadito y cuando termino yo, de última le contestamos entre el brazo y la... Ah, dije que todavía no estaba. Listo. Ahí saqué. ¿Ah? Entonces, bueno, yo lo que voy a usar es el programita que a un par que me estuvieron preguntando por Facebook se los recomendé, que es el Anatomy Learning, porque me pareció mucho más didáctico el tema músculo para ir viendo de dónde vienen, cómo se insertan. Así que, nada, si se lo pueden bajar, todo está gratis en internet. Por ahí para el celu es pago en algunas cosas, pero en internet está.
Si te llega a escuchar cortado, avísenme porque hacer a veces se trababa con este caso. Bueno, acá obviamente está todo desprovisto de piel, solamente vamos a tener ligamentos, huesos minúsculos, ¿sí? Y lo primero que voy a ver en la región dorsal del pie van a ser los retináculos. Que fue lo que nombró antes del trozo, que son como con ligamentos, que lo que van a hacer es agrupar y recubrir los tendones de los músculos. En este caso, lo que van a hacer es recubrir los tendones de los músculos que vienen desde la pierna hacia el pie, ¿sí? Que se encajan en el pie. Vamos a tener 5 retináculos. El primero es el extensor superior. Yo los voy a ir sacando para que vayamos viendo desde abajo. El retináculo extensor inferior. Obviamente cuando se llaman extensores porque recubren la extensor. Peroneo superior, peroneo inferior, y después vamos a tener más hacia medial el retináculo flexor. ¿Sí? Este lo voy a dejar porque bueno, lo primero que vemos acá, vamos a ver todos los tendones de los músculos que vienen desde la pierna. ¿Sí? El primero que vamos a ver desde medial hacia lateral va a ser el tendón del tibial anterior. El tendón del tibial anterior que viene desde la tibia, entonces tenemos que acordar que la tibia siempre hacia el lado medial, en zona medial estaba desprovista de músculo, y viene y se va a insertar en la base del primer metatarsiano, ¿sí? Acá. Viene y se inserta. Después vamos a tener al extensor largo del dedo gordo, que viene desde el peroné y la membrana interósea, y este tiene como un poquito más profundo, viene y se inserta en la cara dorsal de la falange distal del primer dedo. ¿Sí? Después vamos a tener el común de los dedos, extensor largo de los dedos, viene desde la tibia y se va a insertar en las falanges distales del resto de los dedos, del segundo al quinto. Y después vamos a tener el grupo de músculos peroneos, que vamos a tenerlos más hacia lateral, que vamos a tener al tercer peroneo o peroneo anterior, que se va a insertar en la cara dorsal del quinto metatarsiano. Después vamos a tener al peroneo corto, que se va a insertar en el lado lateral, en la tuberosidad lateral, perdón, del quinto metatarsiano, y el peroneo largo, que se va a insertar en la base del primer metatarsiano. Sí, perdón, está bien, el primer metatarsiano, porque eso es lo que tiene, se va a venir, acá no se ve ni va a seguirlo, pero va a cruzar y se va a insertar acá, por eso peroneo largo, porque va a ser muy recorrido. Bueno, lo que quiero yo es que tengan en cuenta, que no vi las guías, no me acuerdo si está, pero supongo que sí, es el tema de reparos anatómicos acá. Lo voy a decir un poco más general, solamente para después enfocarme en músculos. Es que tenemos que tener en cuenta el canal premalveolar, que va a tener a todo este conjunto de tendones, ¿sí? Que tenemos la mnemotemia esta de tibia gorda cometeral, que es tibial anterior, el gordo es por extensor largo del dedo gordo, el extensor común es de come, y el peras es por el grupo de peroné. ¿Sí? Ese va a ser el canal premalveolar. Y bueno, después acá no está, pero tenemos todo el paquete vascular nervioso del tibial anterior. Bueno, ahora el pie se va a dividir, nosotros para poder ver los músculos propios del pie, digamos, los que se requieren, que se insertan acá mismo, vamos a dividirlos en una región dorsal y una región plantar. Plantar sería abajo. En una región dorsal vamos a tener estos dos músculos que van a tener un origen conjunto en la parte anterior de la cara dorsal del calcáneo. Acá tenemos el calcáneo, ¿sí?
en la parte anterior de la región dorsal, acá arribita, se van a originar estos dos músculos. El extensor corto de los dedos se va a dirigir del dedo gordo, se va a dirigir oblicuo, más hacia medial, y se va a insertar en la base de la falange proximal del dedo gordo del hálux. Y el extensor corto de los dedos se va a insertar junto al tendón del extensor largo de los dedos. Si lo vemos acá, ¿sí? Acá teníamos el extensor largo de los dedos, acá tenemos el extensor corto. Juntos se van a venir a insertar en la falange distal del segundo al cuarto. Eso sería en la región dorsal. La región plantar, nosotros vamos a tener, lo primero que nos encontramos acá es una bolsa, ¿sí? que se llama bolsa metatarsiana, que lo que va a hacer es que los huesos no estén en contacto directo o estrecho con la piel. ¿Sí? Y estoy diciendo mentiras porque se me Paz, se escucha como medio entrecortado o como lejos, no sé, o capaz que es mi internet, pero creo que se escucha medio mal. puede ser. Eso es lo que le decía, que si se llegaba a escuchar un poco mal, me avisaran porque capaz que el programa que a veces se sabe. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Igual seguí despacito hablando porque algo se entiende, sí. Ah, ok. En la región plantar vamos a tener la aponeurosis plantar, ¿sí? Que se va a originar acá en la tuberosidad del calcáneo. Sigo un poco más lento, digo, que capaz está hablando de y va a tener tres porciones, que eso solo lo ustedes y lo analizan. Es una porción medial, una porción lateral y una porción media, que la media es la que tiene como más contacto con el. Bueno, este músculo se lo voy a sacar porque después la región plantar voy a tener tres zonas, ¿sí? Me voy a ir, perdón, los músculos en tres compartimentos, tres zonas, como quieran entenderlo. Va a ser una región medial, una lateral y una media, ¿sí? La región medial nos tenemos que acordar que es todo lo que tiene que ver con el hálux, van a ser todos los músculos propios del hálux. La región lateral van a ser los del meñique, dedo chico, quinto dedo. Vamos a ir a la región medial. La región medial, el primer músculo que nos vamos a encontrar es este músculo, un músculo grande, que se va a insertar en la apófisis medial de la tuberosidad calcánea, ¿sí? Y en la parte, esto es importante porque lo había dejado, en la parte anterior e inferior del retináculo de los flexores, ¿sí? De acá va a ir hacia anterior y se va a insertar en la falange proximal, se lo voy a sacar para que se vea bien acá, en la falange proximal del dedo gordo, ¿sí? Acá va a estar cubriendo lo que era el sesamoideo lateral, ¿sí? Acá no lo vemos bien porque están todos los tendones, pero está por el sesamoideo lateral. Bueno, después vamos a tener otros dos músculos, que van a ser el flexor corto del dedo gordo y el abductor. El flexor corto vamos a tener acá. Entonces, para poder verlo, voy a ocultar el resto de músculos, los lumbricales y todo eso, y ahí está. El flexor corto del dedo gordo se inserta en el cuboide, acá está el cuboide, y ahí está el cuboide, y en el cuneiforme medial.
Después también va a tener acá, una pequeña inserción en la, en la expansión plantar, perdón, del tendón del tibial posterior. Ahí está. Ese es el tibial posterior. Si nosotros lo vemos hacia acá, bueno, se vería cómo viene el músculo tibial posterior, ¿sí? Y acá también tenemos acá, tibial posterior, ¿sí? Que bueno, el tibial posterior va a venir y se va a insertar en la tuberosidad navicular, en las tres cuñas, en el cuboide y en los metatarsianos del segundo al cuarto. Son bastante amplios. Marcá el peroneo lateral largo. Ahí, así, en esa imagen, marcá el peroneo lateral largo. Ay, perdón. En este creo que lo saqué el peroneo lateral. Y ahí en la planta estaba marcado recién, me parece. ¿Sí? ¿En la planta no estaba marcado recién? Ah, sí, acá. Ay, no, espera. Ahí, casi. Sí. Tibial puti. Espera. Ese. Ahí está. Ese. Bueno, para un segundito ahí. Si prestan atención, el peroneo largo viene de lateral, cruza toda la planta y llega a medial. Y el tibial posterior va a venir de medial, va a cruzar y se entrecruzan. Esos dos tendones son muy importantes porque hacen el movimiento de inversión y eversión del pie. Después vamos a hablar un poquito de los ejes de movimiento, pero ese cruzamiento que está ahí en la imagen, entre el peroneo y el tibial, son fundamental. Son los que mantienen, son dos cinchas que mantienen el pie en su posición, para no dejarlo pasar, ¿sí? Por eso la complejidad de la inserción, que vienen desde la rodilla y vienen y se cruzan en la planta, ¿sí? Son dos cinchas que mantienen el pie en posición como la cincha del caballo, ¿sí? Bien, listo. Bueno, el flexor corto va a tener esa inserción acá y después vamos a tener hacia distal una doble inserción porque estoy viendo que va a tener una inserción medial, acordémonos que donde está la luz, siempre voy a hablar de medial, una inserción medial en la parte medial de la falange proximal y una inserción lateral cubriendo el sesamoideo lateral acá, ¿sí? También la falange proximal. Y después voy a tener al aductor del dedo gordo, que este músculo va a estar compuesto por dos porciones, que es una porción oblicua y una porción transversal. La porción oblicua se va a originar en la cara inferior del cuboide, que acá no se ve bien, o sea, yo les digo lo que está escrito en la tabla, pero acá no se ve bien cómo está en el cuboide, y en el extremo posterior del tercer y cuarto metatarsiano. ¿Sí? Acá sí el tercer y cuarto metatarsiano se ve bien. Y se va a ir hacia adelante y se va a insertar en el sesamoideo lateral. ¿Sí? Y entonces este conjunto músculo tenemos menos inserción. Y después la cabeza transversal, ¿sí? En el libro dice que tiene como 3 o 4 lengüetas, que son estas, como no son tan pero son las inserciones que se van a insertar en las articulaciones, ¿sí? De los 4 dedos. Y ahí se va a dirigir hasta acá, de vuelta al sesamoideo lateral. Esos serían los músculos de la región medial. Después en la región lateral, como decía, vamos a tener todos los músculos que tienen que ver con el 5 dedos.
vamos a tener el primer músculo, que es este músculo largo, es el más superficial, y se va a originar en la tuberosidad calcánea, acá, y en la aponeurosis plantar, que tenemos acá abajo. Se va a insertar en todo el borde lateral del pie, y continúa hasta insertarse en la base de la falange proximal del quinto dedo. ¿Sí? Bueno, de acá vamos a pasar a los otros dos músculos, que son el flexor corto del oponente del dedo. El flexor corto se va a originar en la vaina del peroneo largo, como dice el profe. Acá no se ve bien cómo está cerca del peroneo largo. O sea, el peroneo largo está ahí. ¿Sí? Pero bueno, no se ve bien cómo se saca. En el peroneo largo se va a dirigir también hasta la base de la falange proximal del quinto dedo, y después el oponente del quinto va a tener un origen desde el cuboides, y la base del quinto metatarsiano se va a dirigir hacia adelante y se va a insertar en los dos tercios anteriores del mismo metatarsiano. ¿Sí? Ese sería el oponente del quinto dedo. Bueno, más o menos hasta ahí fueron todos los músculos laterales y mediales. Ahora vamos a ir a los músculos, a los músculos del plano medio. Vuelvo a sacar la aponeurosis plantar, en la bolsa también, y voy a tener el primer músculo que voy a encontrar acá va a ser el flexor corto de los dedos. ¿Sí? El flexor corto va a venir también desde el calcáneo, de la apófisis medial, de la tuberosidad, y va a estar obviamente en estrecho contacto con la aponeurosis que acabamos de sacar, y se va a dirigir hacia adelante y más o menos a la mitad se va a dividir en 4 tendones. Estos 4 tendones van a ser perforados, como se ve acá, esto está bueno como se ve acá, perforados por el flexor largo de los dedos. ¿Sí? El flexor largo de los dedos es el perforante, eso para tener en cuenta, y el flexor corto va a ser el perforado. A ver, nada, se van a dirigir hasta acá, hasta la base de la falange media acá, ¿sí? Y el tendón del flexor largo se va a dirigir hasta la base de la falange distal. Bueno, si yo lo saco, que es el músculo más superficial, el flexor corto, voy a tener este músculo, que es el cuadrado plantar. Como dice su nombre, es bastante cuadradito. Y va a tener, esperen, saco estos músculos para que se vea bien. Cuadrado plantar. Va a tener en su cara, se va a insertar en la cara medial del calcáneo, ¿sí? Acá, y en la cara lateral, junto al ligamento, que es el que dijo Santi, calcáneo cuboideo, ¿sí? Acá no lo veo bien el ligamento, no quiero tampoco darme otra vuelta para que me vuelva a esqueletar de vuelta, y se va a terminar fijando junto al tendón del flexor largo de los dedos, ¿sí? El que decíamos que venía y perforaba al flexor corto. Bueno, el flexor largo lo voy a sacar para poder ver los últimos dos grupos musculares, que son los interóseos y lumbricales. Son bastante parecidos a los que ya hablaba un poco el profe de mano. Los interóseos van a ser 3 plantares y 4 dorsales, que van a estar en los espacios intermetatarsianos, ¿sí?
van a estar todos ocupados, excepto en el primer lugar, que solamente vamos a tener uno dorsal y no uno plantar. Y los lumbricales son 4 y están entre los flexores entre los tendones del flexor largo que acabo de sacar. Tiene una porción distal que se va a insertar en el extremo proximal de cada dedo correspondiente, de la falange proximal, perdón, y no mucho más. Después sí, quería decirles esto también, antes de terminar, perdón, que otro reparo que quiero que tengan en cuenta es el canal retromalleolar interno, ¿sí? Acá yo voy a venir a ver cómo vienen todos los músculos de la parte posterior, ¿sí? Voy a tener el flexor largo, que era el que veíamos, que era el perforante, el tibial posterior y el flexor largo del dedo gordo. Estos 3 músculos, mejor dicho, estos 3 tendones, van a ser tendones retromalleolares y junto al paquete básculo-nervioso tibial posterior van a formar también lo que es el canal retromalleolar interno, como para que vayan teniendo relaciones. Y creo que nada más. No sé si quedó duda o si se escuchó bien. Los saco para que... A ver. Ahí está. Lo saqué para que se empezara a escuchar bien. Sí. Así es, complementando. Nada más, no sé si les quedó alguna duda. Por ahí los músculos son un poco eso de repetir de dónde vienen, a dónde van, pero está bueno por ahí agruparlos en regiones y saber eso de la topografía para que ya vayan teniendo relaciones. Porque ahora no estamos preparados, pero si viéramos preparados, eso es re importante, porque si yo les muestro que está, por ejemplo, el tendón del tibial posterior y el flexor común de los dedos, les puedo preguntar qué vena, qué nervio puede llegar a pasar por ahí, y nada, y es como un reparo que les sirve de ayuda a memoria. Pregunta, chicos, Yo tengo una duda de, o sea, ¿dónde estaría el túnel del tarso? Porque tengo eso y no lo entiendo. Que dice que ahí se bifurca la arteria tibial posterior y no sé dónde está. ayudantes, en su charla estaba clarito. ¿Lo refuerzan? No sé si se veían alguna imagen de los chicos, pero porque no quiero poner el programa ese vuelta porque también que me tira todo de vuelta. En las imágenes de Tincho estaba bien eso. Tincho, ¿estás? Sí, perdón, justo Yo entró mi no, perrita. durmió. No, sí, estaba escuchando. A ver. Sí, está en el calcáneo. Mira, comparte imagen un cachito. Por acá. Acá. Ten en cuenta de que, como dije, los tanto nervios, vasos y músculos de la región dorsal de la pierna, ¿te escucha? Sí, Sí. perfecto. De la región dorsal de la pierna van a dirigirse hacia la zona plantar del pie. Y este canal, que tiene una dirección, como se puede ver, hacia abajo y hacia adelante, es decir, es oblicuo, en dirección en dirección hacia adelante y hacia abajo, Postero anterior. posterior anterior, va a estar delimitado por la tuberosidad interna del calcáneo, que si vamos a la imagen inferior, a la vista inferior, sería esta, y por el sustentaculum tali, que sería esta región de acá.
Es decir, este sería el canal formado por el hueso, por donde van a pasar todos los elementos nobles y los músculos. Ok. No sé si te quedó más o Sí, menos. sí. ¿Sí? Por el sustentaculum tali y el otro, ¿cuál era? Sería hacia anterior el sustentaculum tali y hacia posterior la tuberosidad interna del calcáneo. Que acá ok. la vemos mejor. Sí. Esta sería una vista inferior, donde esto es posterior, esto es anterior. Y como vemos, acá estaría el sustentaculum tali, ¿sí? Sí. Y acá la tuberosidad interna. Los Ok. elementos vendrían desde posterior de la pierna, es decir, desde esta zona más o menos, y se dirigirían hacia la cara plantar del pie, siguiendo este canal. Ok. Bueno. ¿Algo Gracias. más, Pincho? Con respecto a esto, no sé si tienen alguna duda de los huesos. Sé que fue medio tedioso porque fue muy descriptivo, pero era para que Como tengan siempre, más que huesos. nada las referencias más importantes para que se sepan ubicar y que les sea más ameno la descripción de Santi Paz, que es más que nada inserciones y esas cosas. No sé si Que tienen alguna aparte es duda. importante que se acuerden de estudiar los huesos, porque muchas veces yo lo pasaba también por alto y después llegás y no entendés cómo se insertan las cosas porque no te sabes las partes de los huesos. Sobre todo las articulaciones y sobre todo la articulación astrágalo-calcánea, que es pregunta de examen final, parcial, y hay docentes que le gustan. Le dan un astrágalo, un calcáneo y lo tienen que articular y decir de qué lado es. Así que imagínense lo importante que son los huesos del pie. ¿Sí? No es para asustarlo, pero es para tirarle algunos tips. Y hay un preparado que es un pie donde se pueden ver los ligamentos y los huesos, todos articulados. Y por lo general los ligamentos tienen los nombres de los huesos desde el origen hacia la inserción. Así que está bueno tenerlos en cuenta para que, o sea, ya sabes huesos y más o menos sabes los ligamentos. Te puedes buscar. Yo les recuerdo nada más que en algún libro tradicional pone encontrar articulación de Chopard, articulación de Lisfranc. Bueno, es para que sepan nada más que puede estar así que no se confundan. Bien. Una cosita que no es menor, a ver si lo podemos entender, ya que hablamos de articulaciones. El pie podemos dividir tres grandes movimientos, que siempre hay confusión con eso. Si esta es la pierna y este es el pie, hay un primer movimiento con un eje que viene desde la pierna, ¿sí? Y si yo tengo el pie ahí, si yo giro la pierna y la punta del pie va hacia medial, se puede considerar como rotación interna o varo, y si lo hago hacia afuera, rotación externa o valgo. ¿Bien? El eje de movimiento es la tibia, es un eje perpendicular al piso, ¿sí? O sea, si yo estoy parado, perpendicular al piso. El segundo movimiento, que ya lo dijeron bien los chicos, es la flexión a nivel de la articulación del tobillo, de la polea astragalina, que es flexión plantar, ¿sí? Y flexión dorsal o extensión. ¿Vamos bien hasta ahí? Y el tercer movimiento, que a veces genera confusión, es el que se produce en la articulación subastragalina, entre el astrágalo y el calcáneo, y que es el movimiento de inversión. ¿Sí? Si yo tengo el pie ahí, yo llevo la planta hacia adentro, ¿sí? La planta del pie hacia adentro se llama inversión. Si yo llevo la planta del pie hacia afuera, se llama eversión. ¿Bien? Entonces, repasamos. Primer movimiento, el eje de movimiento es la tibia, y va a hacer que la planta del pie gire hacia adentro, rotación interna o varo, o gira hacia afuera, rotación externa o valgo. Segundo movimiento, el eje de movimiento es la articulación del tobillo, la polea tibio-estragalina. Ahí tenemos flexión plantar o extensión. Y el tercer movimiento, que es a nivel de la articulación subastragalina, es planta del pie hacia adentro, la planta completa del pie hacia adentro, inversión, la planta externa, eversión. Este movimiento de inversión y eversión participan
los ligamentos, los tendones del peroneo largo y del tibial posterior, por eso son muy importantes. ¿Bien? ¿Entendieron ese concepto? Porque presta confusión. Después lo podemos repasar de nuevo. Pero, ¿Alguna duda, chicos? yo tengo una duda por ahí con lo que es el canal pre y retromalleolar. Sería que hay pre y retromalleolar, medial y lateral. Sí, lo pueden encontrar como gotera también, retromalleolar. La más importante de todas es la que nombró Paz. ¿Sí? Es lo que sucede por detrás del malleolo medial, y a los tendones que nombró ella, como dijo bien, hay que agregarle la arteria tibial posterior y el nervio tibial posterior. Ese es el más importante. Los otros, como descripción, no sé si chicos quieren agregarle algo, no son, entre comillas, tan importantes. El retromalleolar lateral pasan los dos tendones peroneos, lateral corto y lateral largo. ¿Sí? Está bien. Pero el importante, el que no pueden olvidarse, es el que dijo Paz, el retromalleolar medial. ¿Bien? Bien. Ese es fundamental. ¿Bien? Bueno, la verdad que los felicito a todos, tanto ayudantes como alumnos, porque en estas condiciones, una clase muy productiva, y vamos a tener que ir trabajando de esta manera porque no creo que hasta por lo menos vacaciones se altere la forma de cursar. Yo calculo que en esta semana, hacia la que viene, va a haber noticias con respecto al examen, así que oficialmente se va a comunicar por Petco, pero la modalidad va a seguir la misma. Nos queda una guía de este parcial. La verdad que han mejorado muchísimo las guías, las últimas la verdad están muy buenas. Solamente detalle, si bien es fácil copiar y pegar, traten de resumir cuando haya texto, porque les sirve, no es necesario poner 2 hojas de una pregunta, pero vienen muy bien, ¿bien? Así que lo que les pido es que para la clase que viene, vamos a hablar todo el miembro inferior, sugieran temas, así entre los 4 nos ponemos de acuerdo y armamos una presentación cada uno como para poder ir sumando. ¿Les parece? Bien. Bueno, Así que bueno, saludos a todos y seguimos por Facebook y por mail. gracias. Y les vuelvo a felicitar porque la verdad que muy buena clase. Saludos.